y después le hubieron crucificado. Le repartieron sus vestiduras, echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Repartieron entre sí mismos vestiduras, y sobre mi ropa echaron suertes. Sentados, dice, le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza, dice, su causa escrita, dice esta versión. Lo que escribieron era esto: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y dice el versículo 38, entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. En el libro de Mateo, Marcos y Lucas, esos 3 evangelios, se nos narra la historia de los ladrones. Algunos le han llamado un ladrón bueno y un ladrón malo, pero uno es por causa de que se arrepiente y el otro no. Pero no hay un ladrón bueno ni un ladrón malo. Entre los ladrones se dice que bueno es aquel que no lo agarran. Entonces, esta es la historia donde son crucificados 2 ladrones juntamente con Jesús en la cruz, cumpliéndose lo que estaba escrito. En Isaías 53:12 dice que él fue contado con los transgresores, que murió de hombres que realmente la representación que Lucas da es la representación de violencia que hay en el mundo. Dice el texto, Isaías 53:12, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte. ¿De quién está hablando el profeta aquí? Está hablando acerca de aquel justo que vendría a morir por los pecadores. Y fue contado con los transgresores, es decir, fue contado como un criminal más. En la cruz del Calvario él estaba siendo contado como un criminal más. Y llevó el pecado, dice, de muchos. Esto es lo que decía el profeta, que en esa cruz, en ese pago, en ese lugar iba a llevar el pecado de muchos. Dice el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Estos 2 ladrones que estaban ahí siendo crucificados no eran simples malhechores, no eran simples ladrones. La palabra griega para referirse a ellos es lestai. Esa palabra implica mucho el tipo de personas que eran. Era una palabra que se usaba en griego no para referirse a un ladrón común, sino a un ladrón violento, un bandolero, a alguien que es rebelde, a un insurgente. Incluso algunas versiones lo dicen, y estaban los rebeldes allí. En vez de decir estaba el ladrón de la cruz, decían y estaban los rebeldes. Eran gentes, como que podamos decir en el léxico o en la manera de hablar de ahora nuestra, era una persona de la extrema. Los gobiernos de la derecha dicen son de la extrema izquierda. Los gobiernos de izquierda dicen son extremistas de la derecha. Entonces, el gobierno siempre acusaba a aquellos que se le oponían. Y esa oposición rebelde para derrocar al imperio o al Estado eran llevados a la cruz. Eran asaltantes armados. Entonces, realmente eran hombres envueltos en varios delitos. Tal vez usted podría decir, hermano, bueno, ellos son ladrones, yo nunca he robado, hermano. Nos preguntaríamos nosotros, ¿alguna vez se ha quedado con el vuelto, hermano? Hermano, nunca, hermano. Ni cuando lo mandaban a comprar tortillas. Hermano, cuando uno estaba pequeño, la mamá le tenía que decir, ¿y cuánto te sobró? Hijo, se me olvidó, dice. Bueno, eso es robar, hermano. Eso es robar. ¿Alguna vez ha llegado tarde a la compañía, a la empresa, hermano? 15 minutos, 10 minutos. Bueno, le notifico, hemos robado, hermano. Le hemos robado allí al patrón, decía nuestro hermano, al jefe, al que nos da con sueldo. El sueldo nos paga. Estamos esperando que sean las 5 en el baño a las 4:30, hermano. Media hora, hermano.
Súmele eso usted, semanal, mensual. ¿Cuánto hemos robado nosotros, hermano? Entonces, hermano, podría decirse a alguien, no, gloria a Dios, yo no he hecho ninguna de esas cosas, pero un ladrón siempre es mentiroso, hermano. Siempre es mentiroso. Para ser un ladrón tiene que mentir. Y entonces nosotros estamos o robamos un día a la verdad, porque la mentira roba la verdad. Entonces somos también culpables, hermanos, de haber robado. Pero nos podríamos salvar si hubiéramos estado en ese tiempo, porque se nos podría achacar a nosotros como ladrones comunes, pero estos que estaban allí no eran ladrones comunes. Esa misma palabra es la palabra que se usa para referirse a Barrabás cuando fue suelto, un criminal, un hombre violento, un hombre insurgente, un hombre que se movía para estar en contra del Imperio Romano. El Imperio Romano lo consideraba un enemigo del imperio. Así que ante la ley de los hombres probablemente no hubiéramos quedado allí juntamente crucificados, porque no se nos consideraba como ese tipo de violencia. Hubiéramos pasado por alto llegar a la cruz, pero ante la ley de Dios no, hermanos. Posiblemente ante la ley de los hombres no hubiéramos muerto en la cruz del Calvario, pero ante la ley de Dios sí, porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Es necesario que nosotros conozcamos, hermanos, la radicalidad de Dios de acuerdo con su santidad, hermanos. Su santidad no tolera lo que es el pecado. En el primer siglo surgieron esta extrema banda o secta de los celotes. Un movimiento partidista de la liberación de Israel, un movimiento que quería hacer con sus propias manos justicia, querían traer al Mesías de Israel prometido. Las Escrituras hablaban acerca de un Mesías de Israel que vendría a liberar a su pueblo, pero no lo miraban. Entonces ellos dijeron, bueno, lo vamos a hacer con nuestras propias manos. Incluso uno de los discípulos del Señor lo consideran el celote, lo consideran que formó parte de ese movimiento revolucionario. Esos hombres no eran amables, hermanos, le cuento. Usted ve el carácter de los hombres que se meten a ese tipo, hermanos, de movimientos revolucionarios. Son hombres de carácter duro, hermanos, no son blandos. Eran hombres radicales, hombres que se consideraban en sus ideologías revolucionarios, hermanos. El Evangelio de Mateo y de Marcos nos hablan que ambos revolucionarios, ambos hombres criminales, insultaron al Señor, blasfemaron en contra del Señor, ambos. Dice Mateo 27, 44, no fue solamente uno, fueron los dos, pero solamente de los 3 evangelios que tenemos, solamente Mateo y Marcos narran que insultaron o blasfemaron contra el Señor. Mateo 27, 44 dice, los ladrones, en plural, que estaban crucificados junto a él, también lo insultaban. Marcos capítulo 15, versículo 28 dice, y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores, es decir, con los criminales, ahí juntamente con nosotros fue contado. Marcos 15, 32 dice, si en realidad es el Mesías, decían, el Rey de Israel, que baje de la cruz ahora, y al ver eso le creeríamos. Los ladrones que estaban crucificados junto a él también lo insultaron. Aquellas voces que se movían entre el pueblo, entre los líderes de Israel, diciendo, si eres tú el Hijo de Dios, baja. Y te creemos. Esas mismas palabras las repitieron los ladrones y blasfemaban también contra él. Pero solamente el Evangelio de Lucas, el historiador, recopila esa información de cómo uno de ellos tiene unos ojos de fe
Y cuando pude ver algunas cosas, digo yo, realmente muchas veces, hermanos, ignoramos estas cosas y podemos ver que tiene aún más teología de lo que muchos puedan tener hoy en día. Las palabras del ladrón en la cruz nos ayudan a nosotros a ser pastoreados. Es Lucas, el historiador, que puede ver y escribir esas cosas, esas palabras que nos hablan ahora a pastorear nuestro corazón. Esa gracia que puede ver ese ladrón de la cruz pudo ver una salvación a disposición de él, aún estando en las peores condiciones. El último suspiro de Cristo en la cruz del Calvario fue el suspiro de vivir en la gracia de alguien que no podía ser salvado por los hombres. Fue el suspiro de poder volver a vivir a la vida de un ladrón que no tenía opciones a la vida. Lucas nos revela esos detalles del arrepentimiento. Dice Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es decir, en algún momento de la plática que tenían los malhechores y las blasfemias que le tenían a aquel que estaba allí colgado en un madero, siendo puesto entre criminales, en algún momento despierta, los ojos le cambian, empieza a tener fe y empieza a irse en contra de las mismas palabras que él estaba diciendo, pero que ahora él queda callado y solamente el otro ladrón, el otro cómplice, el otro compañero de injusticias empieza a decir y le recrimina, porque eran las palabras que él mismo estaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondió el otro y le reprendió diciendo: ¿no temes a Dios, aún estando en la misma condenación? ¿No temes a Dios, aún estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos, nuestros hechos, lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón de la cruz tuvo ojos para ver lo que otros no podían ver. Lo que los sacerdotes y líderes judíos no podían ver en lo invisible. El ladrón de la cruz, hermanos, estaba viendo al justo morir entre los injustos. Cada frase que el ladrón de la cruz tuvo, hermano, es un contenido maravilloso que nos hace ver, nos revela realmente quién estuvo ahí en esa cruz del Calvario. Él dice, Lucas 23:41, y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. No hizo ningún mal. Él estaba reconociendo la inocencia y la justicia de Jesús. Él estaba reconociendo que realmente ese es un hombre justo el que está ahí. Pero Pablo nos habla de nosotros que no hay justo ni aun uno. Es decir, en la ley estaba escrito que todo hombre era un hombre pecador. Pero este ladrón de la cruz está viendo ahí a Dios hecho hombre. Y está reconociendo que el único justo es el que está ahí en medio de ellos, muriendo por sus injusticias. Los ojos de la fe del ladrón que tuvo fue para revelarle al Mesías. Una persona que puede ver a Cristo como su Salvador lo ve justo, pero ve sus injusticias, hermano. Usted prende la luz del cuarto, hermano, o la luz de la casa. Nuestra vida es así, la vida de un pecador es así, una vida desordenada. Enciende las luces de su propia vida. ¿Y qué va a ver? Arreglada la vida, hermano. Hecho un desorden, hermanos.
La justicia es la luz de los hombres. Este ladrón vio la justicia de Dios y vio su propia injusticia que estaba allí. 3 hombres allí puestos en el madero. 3 hombres ahí y solamente un hombre justo. 3 hombres que representan, hermano, 2, la condición del mundo pecador. La capacidad que Dios tiene para poder salvar por medio de su Hijo a todo aquel que crea. Y solo 2 opciones. O arrepentirnos, o padecer, hermanos, por nuestros pecados. ¿Cuántos pudimos ver a nosotros, a Jesús, en nuestras propias condiciones? Podríamos decir nosotros, pero es que este estaba ahí colgado en el madero. Esa es su propia condición en la que estaban. Muchos pudieron ver a Jesús caminando entre ellos, unos siendo maestros, entre los maestros, caminando con ellos y han sido enseñados. Probablemente otros como carpinteros, allí, viéndolo nada más como un carpintero. Otros necesitados de dormir y de comer. Y también lo hubieron necesitado de comer, de dormir y de comer. Otros siendo necesitados, hermanos, de que lo inviten a una casa. ¿Cuántas veces Jesús fue invitado también a una casa? Cada uno pudo haber conocido a Jesús en su misma condición, en su misma necesidad. Pero no todo el mundo lo reconoce, hermano, en su misma condición y en su misma necesidad. Esa es la gracia que Dios nos da a nosotros, una gracia que podamos nosotros obtener. Este ladrón confesó su culpa y su maldad, hermanos. Nadie puede ver a Cristo correctamente, hermanos, hasta que reconoce realmente la verdadera necesidad que nosotros podamos tener. No podemos ver a Cristo si nosotros no vemos nuestra necesidad. ¿Qué necesidad va a suplir el Señor si nosotros nos creemos que no necesitamos nosotros de la verdad? Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. Realmente nuestros hechos nos han traído hasta aquí. Él no le estaba echando la culpa al sistema, hermano. Porque hoy en día, esta generación, no, es que es los impuestos. Son los que me llevan a robar. No, es que es la vida misma. Él no le estaba echando la culpa al sistema. Y si en un momento, hermano, se cansó y tuvo que reconocer que sus propios hechos lo han llevado hasta allí. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a echarle la culpa a todo el mundo, hermano? ¿Hasta cuándo vamos a reconocer nosotros que son nuestros hechos los que nos han llevado a acarrear, hermanos, a cosechar lo que hemos sembrado? Ahí por ahí dicen de que es karma, dicen, no, es todo lo que se siembra se cosecha, hermanos. Y no culpó al sistema, hermanos, ni a la crianza. Dijo, soy culpable, soy culpable. Jeremías 23:5 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales levantaré de David un renuevo, justo. Un rey reinará y prosperará, y hará juicio y justicia en la tierra. En esos días será salvo Judá, e Israel habitará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Ese ladrón de la cruz estaba viendo a Jehová allí siendo crucificado, y ahora él lo estaba haciendo justicia para él. ¿Hacemos a Jehová justicia nuestra? ¿Hacemos de él un lugar seguro? Esta escritura se cumplió, dice, en sus días será salvo Judá e Israel. Este ladrón estaba siendo salvado allí. Todo el mundo decía, crucifíquenlo, crucifíquenlo. En medio del caos y en medio de la muerte, en medio de donde una persona puede decir, ya no hay más esperanza, se acabó. Habían esperanzas. Él
no se justificó, sino que buscó que el justo lo justificara. Y es por la fe, hermanos. La fe es la certeza de lo que se espera. Ya había bajado de la cruz, hermano. Pues muchos decían, vamos a creer, bájate y creeremos. Solo bájate, no hay nada imposible para el Hijo de Dios. Eso es la tentación que Satanás una y otra vez le hizo en el desierto. Queremos ver un milagro. No es que el Señor no opere en milagros, pero cuando lo tientan para saber si Él es el no el Mesías, Él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer. Bájate y creeremos. Realmente reconoceremos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este Mesías prometido por los líderes religiosos, hermanos, lo condenaron como un criminal, desechando toda justicia de Dios. Desecharon la justicia de Dios en ellos y quisieron justificarse lo que es a sí mismo. Él en la cruz, ese justo, hermanos, teniendo el poder, y esto pareciera que fuera como historietas de esas de héroes, de cómics, pero él solamente tenía el poder de chascar los dedos, hermano, y desaparecer a todos. Y él dijo en sus palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Y me gustó una frase que escuché y dice, benditos los corazones que aun siendo lastimados, no se comprometieron a hacer lo mismo. Bendito sea el corazón del Señor, hermano. Y esto es lo que los demás apóstoles, después de que padecieron y entendieron la gracia, hermano, lo hicieron. Aun cuando Pedro fue llevado a la crucifixión, no hizo lo mismo. Benditos los corazones que aun siendo lastimados, hermanos, no se comprometen con la maldad, no buscan hacer maldad. Este ladrón, hermanos, que nos ayude a ser pastoreados por esas palabras. Él dice, un Salvador misericordioso. Lucas 23:42 dice, y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Eso fue lo que el ladrón proclamó. Misericordia. Misericordia por el elegido de Dios. Misericordia. Él no miraba al justo de Dios derrotado en la cruz. Él miraba a alguien que podía dar misericordia, hermano. Gloria a Dios, hermanos, y aquellos que andan aquí, el crucifijo, la cruz, en su casa, probablemente un adorno allí, pero que nosotros podamos ver más allá que aquellos judíos religiosos miraban, que aquel pueblo que decía crucifíquenle, que podamos ver lo que el ladrón miraba, ese ladrón que dijo ten misericordia de mí, aunque con los ojos humanos y carnales los otros te pueden ver allí que no vas a hacer nada, yo puedo ver que puedes hacer misericordia de mí. Estás en la misma condición que mí, pero no eres igual que yo. No estás en la misma. Que eres justo y eres santo. El ladrón de la cruz apeló a la misericordia, sabiendo que la sangre de aquel justo podía borrar sus pecados. Ten misericordia de mí, acuérdate. No es solamente, hermanos, me voy a acordar, sí, de tener en memoria de alguien, sino que esta misma palabra, hermano, fue la que se usó o se usa para cuando José está en la cárcel, juntamente en la misma posición que el copero y el panadero. Y está en la misma posición los tres, pero uno de los tres no es igual que ellos. Es alguien que Dios había elegido para salvar a su pueblo. Y ahí están los tres. Y José le dice al copero, acuérdate de mí cuando estés allá con Faraón. El copero se acuerda y trae a José y lo levanta
como una resurrección de entre los muertos. Lo viste para que puedas servir delante del Rey. Es esa palabra, decir, ten memoria de mí, acuérdate. Y es que el Señor tiene memoria de sus elegidos, hermano. El Señor se acuerda de aquellos que Él ha salvado. El Señor dice en su palabra, hermanos, que Pablo le dijo a Timoteo, y es que el Señor conoce a aquellos que son suyos. ¿Cómo, hermano? Pues tiene su nombre en el libro de la vida, hermano. Escrito con sangre. Si nosotros como seres humanos, hermanos, tenemos presente lo que tenemos que pagar, tenemos presente, a algunos se les olvida lo que tienen que pagar y tienen más presente lo que tienen que cobrar. Pero aún si nosotros tenemos eso presente, ¿cuánto Dios no más tendrá presente su nombre que ha confesado a Jesús como Salvador? Nos tiene presentes allí. Y en medio de una situación difícil, nosotros podamos recordar que Él no se ha olvidado, hermanos, de nuestros nombres. Ese ladrón, hermano, no pidió lo que antes estaba pidiendo. Bájate y bájame. Prospérame. Prospérame. Cambia, Señor, al jefe. Él habla de él, hermanos. De él. Ese ladrón de la fe, hermano, anheló la eternidad. Miró más allá que la fe del día domingo. Miró más allá, hermano. Porque debemos nosotros de ponerle un basta aquí, hermanos, porque necesitamos que nuestra vida vaya como la luz de la aurora, subiendo y subiendo, hermanos. En ese conocimiento de esa gracia. Aquel que está muriendo, aquel que está clavado en la cruz del Calvario, aquel que está siendo humillado, aquel que está siendo sangrado, aquel que está siendo burlado, no es, hermanos, como nosotros. No es como nosotros. Y realmente lo que está escrito en el madero es cierto. Es el Rey de los judíos, hermanos. No fue como lo que dijeron ellos. Dile, escribe, que Él dice. Pilato dijo, lo que he escrito, escrito está. Dice Marcos 15:32, si en realidad es el Mesías, el Rey de Israel, que baje de la cruz ahora, y al ver eso, le creeremos. Su reino no fue político ni militar, fue un reino que conquistó corazones mediante el perdón, hermanos. Fue un reino que conquistó a enemigos, no mediante violencia, sino mediante paz. Un rey que prometió que volvería. Mire, en este punto, aunque hay muchas otras palabras de acuerdo a lo que es al ladrón de la cruz, como es la resurrección, pero él vio un rey en esa cruz. Un rey que ahí estaba siendo crucificado desnudo, pero un rey de gloria que vendría en su reino. Dice Lucas 23:42. Y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este fue un ladrón que tuvo ojos para ver más allá, hermanos, de esa cruz. Cuando vengas en tu reino, cuando vengas en tu reino, aunque esté muriendo por dar el último aliento, si yo creo que tienes el poder de resucitar aún cuando tú estás muerto. Eso es lo que está diciendo y lo que está proclamando. Entiende el camino del reino. Y aun cuando sus discípulos, sus propios discípulos estaban confundidos, él estaba proclamando desde la cruz, hermano, siendo el predicador para todos aquellos en medio de un tiempo de confusión, que él vendría en su reino
un condenado, moribundo, proclamador de la gracia de Dios. Ahí está en la cruz, el justo prometido que dijo Isaías. Eso es lo que está diciendo el ladrón de la cruz. Ahí está el que tiene misericordia y que el Padre ha prometido. Ahí está el Rey que Él ha prometido. Ahí está. Que podamos nosotros decirle este día, hermanos, ábreme, Señor, los ojos como el ladrón de la cruz, para poder ver más allá. Una fe que puede ver lo invisible, una fe que puede ver al Rey de Reyes, hermanos. Una fe que va más allá, que podamos reconocer la vida aún en medio del dolor y del sufrimiento. Dice Lucas 23:43, y quiero cerrar con esto. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana. El Señor promete salvación hoy. Hoy. Today, como dicen. Right now. Ese es el Dios que fue crucificado en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Señor, y la gloria por los siglos de los siglos. Señor, tú eres el que habilita los ojos de la fe para ver, Señor, más allá. Que podamos ver, Señor, al escogido tuyo como el justo. Que podamos ver nuestros pecados. Que podamos, Señor, verlo al único que puede sanar nuestras dolencias, suplir nuestras necesidades, a Jesús, el Salvador, el médico de médicos, Señor, al único al que podamos correr para clamar misericordia, porque este Rey es un Rey misericordioso. Tú tienes un reino, Señor, y tú nos has hecho parte de ese reino por medio de tu gracia. Pedimos perdón, Dios Todopoderoso, por nuestros pecados, Señor. Y no buscamos culpables, Señor, sino buscamos un sanador, un libertador, y ese es Jesús, tu Hijo. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu amor y tu misericordia. A ti sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Su pueblo dice...